Los recursos naturales y su manejo. Los recursos naturales son elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos naturales representan además fuentes de riqueza para la explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuentes para esta explotación. De igual forma, los combustibles, el viento y el agua pueden ser utilizados como recursos naturales para la producción de energía. Los recursos naturales deben ser considerados como un sistema de medidas ecológicas y sociales con grandes recursos a utilizar progresivamente, dándoles una utilización razonable y preservándolos continuamente para así evitar su degradación y explotación masiva. Los recursos naturales se pueden encontrar de dos tipos, renovables y no renovables. La diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad que tienen los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre cuide de su regeneración y los preserve y cuide continuamente. Los recursos naturales. Existen actividades productivas que también pueden afectar los recursos naturales. Este es el caso de las industrias que vierten sus desechos tóxicos en los ríos más cercanos, lo que provoca la muerte de los peces, dañando de esta manera un recurso que es el agua y perjudicando otra actividad productiva como la pesca. Como definición podemos decir que los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que se le ofrece al ser humano para su usabilidad, provecho, desarrollo social y económico. Se puede decir que todos los recursos son abundantes a excepción del petróleo, que los yacimientos petrolíferos ya se están agotando, pero aún así quedan fuentes alternativas como recursos. Todos los elementos naturales capaces de satisfacer las necesidades humanas son considerados como recursos naturales, ya sea desde yacimientos de agua natural hasta minerales extraídos de la tierra. Actualmente en nuestro país encontramos una gran diversidad de recursos naturales en diferentes ámbitos, gracias a la climatología y tierras fértiles que nos brinda nuestra nación, para satisfacer nuestras necesidades como alimentación, vestimenta, vivienda, educación, cultura, recreación, entre otros. Los recursos renovables. El recurso renovable es un tipo de recurso natural que puede renovarse a partir de procesos naturales y con una rapidez mucho más elevada a la medida que el ser humano los consume. Es decir, se renuevan tan velozmente que no se agotan y entonces los hombres pueden hacer uso de ellos siempre. Cabe destacar que un recurso natural es aquel que nos ofrece la naturaleza y que como tal no presenta ningún tipo de intervención humana. Los recursos naturales son extendidamente valorados por ello y porque contribuyen ciertamente al bienestar y el desarrollo de diferentes productos necesarios para la vida. Entre los tipos de recursos renovables se destacan los siguientes: el agua, la energía solar, el viento, la marea y la energía hidroeléctrica. De alguna manera podríamos calificarlos como eternos, dado que es muy difícil que se agoten con el transcurrir del tiempo. Ahora bien, también hay otro tipo de recursos renovables que si se les produce de una manera regular en el tiempo, también podremos contar con ellos. Tal es el caso de la madera, el papel y el cuero. La fuente de energía más prolífera en nuestro planeta es sin duda la solar. Por su parte, la energía eólica, o sea, el viento, también abunda en el mundo y por la limpieza que supone es de grandísima ayuda a la hora de aminorar los efectos negativos que provocan los gases de invernadero, tan perjudiciales para nuestro medio natural. Sin embargo, le encontramos una desventaja, y es que resulta intermitente, con lo cual no podemos depender estrictamente de ella. El caso de la energía hidroeléctrica
se hace presente gracias al movimiento que se produce en océanos y demás agua. Si se le colocan unas turbinas, es sumamente útil para producir energía de tipo eléctrica. El agua, asimismo, es un recurso renovable, siempre y cuando su uso se dé en un marco de responsabilidad, o sea, que se controle su tránsito, tratamiento y circulación. La principal característica que ostenta estos recursos y que es la que diferencia de los recursos opuestos es que son los recursos no renovables en su sostenibilidad, o sea, pueden ser producidos de modo sostenible a través del tiempo y no agotarse, algo que por supuesto no sucede con los no renovables, que sí se agotan con su uso. Dentro del grupo de los no renovables conocemos la gasolina, el diésel, el carbón y el gas natural. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Adrián García y voy a hablarles un poco sobre lo que es recurso no renovable. Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Se llama reserva a las contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico depende de su escasez y demanda, y es un tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recurso depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que la que va a proporcionar, no puede considerarse un recurso. Algunos de los recursos no renovables son el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga. La contabilidad de la reserva produce muchas disputas, con la estimación más optimista por parte de las empresas y la pesimista por parte de los grupos ecologistas y los científicos académicos, donde la confrontación es más visible es en el campo de las reservas de hidrocarburos. Aquí, los primeros tienden a presentar como reservas todos los yacimientos conocidos más que lo que prevén encontrar. Los segundos ponen el énfasis en el costo monetario creciente de la exploración y la extracción, con solo un nuevo barril hallado por cada 4 consumidos y en el costo termodinámico creciente, que disminuye el valor de uso medio de los nuevos hallazgos. Entre los recursos no renovables podemos encontrar tres tipos, que son combustibles fósiles, energía nuclear y minerales. La conservación es la preservación de los recursos naturales mediante la aplicación de controles y cuidados adecuados. Es mantener un balance favorable o equilibrio en la utilización de los recursos que nos ofrece el medio ambiente. Debemos promover la defensa y mejoramiento de los recursos naturales con el fin de evitar abusos que puedan romper el equilibrio natural. Deben ser utilizados sabiamente para que las generaciones futuras no se vean sometidas a la escasez y falta de recursos que degeneran siempre en crisis económicas muy difíciles de superar. Igualmente evitamos la contaminación y aseguramos la existencia de recursos indispensables para la existencia humana. La conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia para mantener la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales que garantizan la vida. En lo referente a los recursos naturales no renovables o agotables, se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: evitar el despilfarro, o sea, reservar recursos suficientes para el futuro con demasiada frecuencia, y la urgencia de obtener ganancias. No se planifica un uso prudente de esos recursos con una visión hacia el futuro. Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, el hombre y otros recursos. Este aspecto se refiere esencialmente a evitar la contaminación ambiental con frecuencia, los impactos sobre el ambiente y otros recursos naturales, agua, aire,
suelo, diversidad biológica. Son tan intensos que disminuyen la rentabilidad a futuro por la explotación de los recursos no renovables. A lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades deben estar orientadas a mantener la base productiva mediante un manejo de los mismos, que implica utilizarlos con prácticas que eviten el deterioro y regenerar que están degradados. En este sentido, es de la altísima prioridad en el país. Número 1. Manejar los recursos marinos y evitar la explotación irracional. Casos como la sobreexplotación y la reducción drástica de la población de lobos marinos y aves guaneras no deben repetirse. El mar y sus recursos son una fuente inagotable de alimentos y recursos, si se manejan técnicamente. Número 2. Manejar los recursos hidrobiológicos de las aguas continentales. Son de alta prioridad el manejo del camarón de río en las costas, los espejos de agua en la sierra y los recursos pesqueros en la Amazonia. El desarrollo y la difusión de técnicas de acuicultura y el control de la contaminación de las aguas son de suma importancia a futuro. Número 3. La conservación de las tierras agrícolas es una de las necesidades más urgentes por su escasez y los procesos de deterioro en curso, que están comprometidos a la seguridad alimentaria. Número 4. La conservación del agua, especialmente en las costas, en las vertientes occidentales y en la sierra. Es otro aspecto de extrema urgencia. El manejo del agua debe tener dos aspectos prioritarios: el manejo integral en las cuencas y el control de la contaminación ambiental. Número 5. La conservación de las coberturas vegetales en las costas y la sierra es no menos urgente. En estas regiones se hace necesario contar con agresivos programas de reforestación de urgencia para la conservación de las cuencas y para generar recursos forestales a futuro. El manejo de las pasturas altas andinas es extremadamente urgente para evitar la erosión. Número 6. El ordenamiento o zonificación de espacios en las selvas altas y en las selvas bajas para el uso ordenado de los recursos y la protección de las comunidades indígenas. Aquí prevalece un desorden muy peligroso que es causa de tensiones sociales y de despilfarro de recursos. Número 7. La conservación de las diversidades biológicas de las especies, los recursos genéticos y los ecosistemas representativos es una necesidad impostergable. Importancia de los recursos naturales. Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos naturales representan además fuentes de riqueza para la explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuente de esta explotación. De igual forma, los contribuyentes, el viento y el agua pueden utilizarse como recursos naturales para la producción de energía. Por la mejor utilización de los recursos naturales depende el conocimiento del hombre tenga al respecto y las leyes de la conservación del medio ambiente debe considerarse como sistema de medios sociales y técnicas productivas dirigidas a la utilización racional de los recursos naturales, la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en vías de la extinción, así como la defensa del medio ambiente, la contaminación y degradación. Los recursos naturales pueden estar renovables y no renovables. Vamos a hablar sobre un poco de los tipos de los recursos naturales. Los recursos naturales son los tipos de nuestro planeta, encontrados varios tipos de recursos, de la existencia de animales como también de plantas y de seres humanos. Tipo de recursos. El agua. El agua es un elemento vial y muy importante para todos los seres vivos. El agua es un líquido con mayor poder simbolante. Posee una gran capacidad californiana, es decir, sin provocar demasiadas variedades en su propia temperatura. El suelo. El suelo es el agua y el aire del clima. Son muy diferentes para la existencia de los seres vivos. Gracias al suelo, el hombre puede realizar diferentes actividades. En producción del suelo también necesita cuidado. Hay cultivos como el trigo en el agotón
y hacer perder fertilidad. Por ello se necesita alternar estos cultivos con otros para renovar elementos. Clima. El clima es muy interesante, ya puede beneficiarte entre diferentes factores o actividades como la agricultura. En nuestro país existe una gran diversidad de climas, microclimas, de una u otra manera y se presentan en actividades que se realizan. El aire también puede ser muy importante en el agua y aire, que tiene una importancia física, pues ejercer una apreciación sobre nosotros, desde todos los puntos y dirección, que se llama presentación atmosférica. El aire es una masa gaseosa que constituye la atmósfera de la Tierra y por su característica evita nuestro planeta y su forma de vida sean dañados. El manejo de los recursos se refiere a la estrategia que se establece para la utilización de esos recursos sea racional, es decir, que se lleguen a cabo bajo ciertas condiciones que impidan la generación de impacto hacia el ambiente, o en caso de ser imposible que el ambiente no sufra impacto, al menos establecer medidas de mitigación. En este sentido, se pretende que todo proyecto tenga en cuenta el ambiente como uno de los factores y proponga alternativas que permitan al proyecto coexistir de manera armoniosa con el ambiente. El explotacionismo no es una alternativa de manejo de recursos, ya que consiste en la utilización de los recursos naturales de una forma irracional, sin interesar si se agotan o no. Todo lo que importa es obtener mayor beneficio financiero de estos recursos. El explotacionismo no considera las necesidades de recursos que las generaciones futuras tendrán. Un ejemplo muy claro del explotacionismo es la cacería de cuentas de ballenas por parte de Noruega y Japón. Para ello las ballenas son exclusivamente una fuente de riqueza sin importar que puedan llegar a desaparecer. El conservacionismo es lo contrario, no se puede utilizar los recursos, hay que protegerlos y no se pueden utilizar con ningún fin. Dentro del conservacionismo solo se va a utilizar lo estrictamente necesario. Ejemplo, el conservacionismo son los parques nacionales y de reserva biológica absolutas, áreas geográficas dentro de los cuales solamente se pueden desarrollar actividades de investigación y esparcimiento, con la mínima alteración al ambiente que es el tránsito del ser al ser humano por el ecosistema. El ecodesarrollismo, como lo llama, es la alternativa que ajusta en mayor medida el manejo de los recursos. Consiste en la utilización de los recursos naturales de manera racional y responsable, obteniendo mayor provecho de ellos, pero sin llegar a ponerlo en riesgo.